Bienvenidos a Que Hablen los Buenos con Amelia Solorzano. Hola amigos de Revolución Ética Mundial, hoy volvemos después de un breve receso que nos ha permitido hacer una reflexión acerca de la importancia o impacto de este proyecto llamado Revolución Ética y también del conversatorio Que Hablen los Buenos. Y hemos concluido que en estos momentos difíciles, complicados que estamos viviendo, más que nunca es necesario poder visibilizar, poder hacerles conocer historias de personas, de voluntarios, de liderazgos que están trabajando en lo bueno. Es por eso que hoy tenemos de invitado especial al señor Jaime Vallejo, fundador de la distribuidora de alimentos saludables llamada Zipi. Es el mejor ejemplo de que los únicos límites que existen para las personas somos nosotros. Bienvenido, don Jaime. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Así que, bueno, sí, muchas gracias a usted por aceptar y darnos este tiempo para poder conversar. Yo lo conocí a usted en un evento de unos jóvenes realmente admirables y también escuché su historia. Y me llamó la atención muchísimo porque es una persona que trabaja, que ha logrado fundar una empresa que tiene un impacto en la economía y en lo social en Santa Cruz. Pero sabemos que antes de eso está Jaime Vallejo, el que vino de otro departamento. Cuéntenos de esa etapa de su vida. Bueno, como les decía, soy Jaime Vallejo, el fundador. ¿Cómo comienza en sí mi vida? Vengo de una familia donde mi mamá es de Pollera, solamente hablaba quechua, mi papá también del campo, era albañil, murió porque tomaba demasiado. Y bueno, he crecido la mayor parte, vivía solo. Y bueno, me hice de familia a muy temprana edad, mi pareja tenía 16 años, yo estaba por los 20 años. Y hasta ese momento nunca había trabajado y tuve que comenzar a trabajar. Tuve la suerte de comenzar a trabajar de transcriptor. De ahí aprendí a hacer diseño gráfico y fui mejorando. Ya después de casi 11 años de trabajo como diseño gráfico, no había logrado nada y creo que mi esposa se cansó y se fue y me quedé con mi hija. Y ella se fue a Italia. Y ese fue el primer golpe que me dieron, donde yo dije, tengo que hacer algo distinto, porque no había logrado nada, siempre fui trabajando como empleado. Y dije, haré algo distinto, y abrí un internet y en este internet me iba mal. Ahí vivía con mi hija, era una cosa delgada, ahí mismo dormía, todo. Fue muy horrible el tema del internet. Y un día aparece mi hermano, ya en mi familia casi no estudió nadie. Aparece mi hermano y dice, he encontrado la manera de hacernos ricos. Yo me hice la burla y dije, ¿cómo haces? No sé, ¿de qué está hablando, no? Y me dicen, hay una charla, tienes que ir. Yo fui a una charla, eran una cosa de 15 personas, y en esta charla salió un muchacho de 22 años. Yo tenía 36 años, el año 2004. Sale un muchacho y el muchacho empieza a hablar de la gente fracasada y mediocre. Todo lo que decía el muchacho era yo. O sea, me llegaba directo. Yo estaba también como que dispuesto para escuchar, porque como me había dejado la pareja, uno está como que susceptible. Sí. Y bueno, yo escuchaba, ¿no? Y ahí me di cuenta por qué me había dejado mi pareja. Oh, qué duro, ¿no? Sí, y dije, era por eso. Y esa charla yo sinceramente lloré, ¿no? Era el único, me llegó a mí, no sé, creo que los demás ni escucharon la charla como normalmente pasa, pero yo sí lo sentí, lo viví. Y ese día contaron la historia de quemar las naves. Esa historia es muy interesante y dice, uno al final de cuentas tiene que dejarlo todo y tomar otro rumbo, ¿verdad? Salí de esa charla y dije, nunca más hago lo mismo, nunca más. Tenía mi internet, fui y le dije, lo voy a cerrar. Era mi única fuente de ingreso, pero lo cerré y dije, no puedo seguir haciendo algo que me tiene mal. Lo cerré
Y en esta charla también dieron una lista de libros, ya una cosa de 10 libros que habían, El vendedor más grande del mundo, El básico de Babilonia y varios. El punto es que lanzan una promoción y dicen, las personas que logren vender $20,000, en mi vida ya he visto $20,000, ya, o sea, no, eso para mí era un monto, no sé. Exorbitante. Sí, terrible. Y bueno, y dijeron, se van a dar un pasaje de ida y vuelta a España, ida y vuelta pagado. Mi pareja se había ido a Italia, nos hemos separado, pero yo tenía todavía... tal vez puedo volver con ella. Yo pensaba, esperanza de volver con ella. Y dije, veo el mapa y dice, España, Italia estaba al lado, ¿no? Ahí, es pequeñito allá los países. Y dije, lo voy a hacer. Fue su motivación. Sí, fue mi motivación, me volví loco. Y extrañamente el vendedor más grande del mundo habla de un muchacho que hace muchas cosas por su pareja, ¿no? Y cuadraba pues bienísimo y me llegaba. Me fui con mi hija más. Vendí todo lo que tenía, me quedé sin nada y como gané el pasaje me fui con mi hija. Me voy con mi hija, llego a España, había el evento, no me interesaba ni el evento, yo solamente quería volver a ver a mi pareja. Ella sabía que estaba yendo, ya, y al final llego a Italia, me reciben en la terminal y viene con un señor italiano más, bien, era su jefe creo, y vamos, hablaban en italiano, parecía que hablaban mal de mí. La cosa es que se van, ¿ya? Y llega la noche y no, yo emocionado, ¿no? Allá los latinos, los bolivianos viven en cuartos pequeños, ¿no? No es como la gente se imagina acá, ¿no? Era en un cuarto donde viven 3, 4, 5, 6 personas, ¿no? Llegamos y esperando la noche para conversar con ella y conversamos y me dice, llega la noche y me dice, la verdad es que yo no te quiero ver. Ay, y me dice, no duro, quiero ¿no? nada contigo, y si he permitido que llegues acá es por mi hija. Y ya tenía otra pareja, ¿no? O sea, estaba enamorando, creo, o sea, y para mí, imagínense todo lo que hice, toda la locura que hice, y ese rato, fue pues, o sea... Claro. yo si logré vender los 20,000 puntos de volumen que era, fue porque, no sé, estaba loco, emocionado por esa idea de volver con la pareja, o sea, todo eso, me creía Superman, y cuando llegué allá me dice, todo se derrumbó. ¿Ya? Y lo bueno, la verdad que no ha sido, todo pasa por algo. Yo en mi maleta me llevé solamente libros que en esa charla me habían mencionado y tenía productos de la empresa y me llevé solamente eso. Y como me sentía mal, comencé a leer todos los libros, todos. El vendedor más grande del mundo lo leía al pie de la letra porque era mi dolor, ahí lo trataba de pasar, ¿no? Leí otros libros que se llaman Mi primer millón, me leía todos, pero prácticamente los que leí son El vendedor más grande del mundo y Mi primer millón, que tenían ejercicios que hacer diariamente y yo los hacía al pie de la letra, parecía un loco, pero yo lo hacía. Y algo pasaba. Y créanme, sí me empezó a afectar. Me empezó a afectar. Estuve 2 años allá. Vivía con mi pareja, pero no vivía a la vez con ella. O sea, simplemente allá no puedes compartían yo me voy habitación. si no puedes, yo me voy a vivir allá al departamento, tú acá. No, todos viven, hasta 6 personas, 7 viven en un cuarto. Así que teníamos que estar ahí. Y un día leí una historia y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy. Quemó las naves otra vez. Pero mi cerebro ya estaba cambiando, no era el mismo. Yo había cumplido al pie de la letra lo que decían los libros. Es muy importante cumplir al pie de la letra. Esos libros son más que todo, o sea, es práctico, no es un libro de motivación, o sea, realmente tienes que hacer algo continuamente. Es disciplina, yo creo. Disciplina, o sea, tienes que leer 300 días, desayuno, almuerzo, cena, desayuno. Yo tenía que repetir, por ejemplo, soy una persona alegre, feliz, única, entusiasta, intuitiva, audaz, perseverante, ingeniosa. Lo repetía todos los días, ¿no? Leí el vendedor y me empezó a afectar y empecé a tener ideas. O sea, empezaron, ¿no? O sea, y era increíble, tenía ideas, leía el libro Mi primer millón y me daban ideas. Y tuve unas ideas, ahí vendí una de mis ideas. Actualmente hay una página, se llama guialatina.it en Italia. Esa era mi página. La vendí por 1.500 euros, la idea, y me volví con eso con mi hija. Ah, más bien, pero la volvió a su hijita. Sí, me volví. No. Lo interesante es que también volvió a su mamá.
Esa Ya. partecita está. Pero no, de ahí, o sea, tampoco no volvimos a ser ya casi pareja, ¿no? O sea, siempre hubo problemas, ya al final terminamos alejándonos. Volví y bueno, empecé a intentar seguir con la actividad. No me iba bien, pero seguía con el tema emocional y todo. Pero al final yo seguía con los libros, seguía. Un día estaba en Perú, me fui allá a trabajar. Estaba en Perú, estaba echado en el piso, dormía en el piso allá y se me vino una idea. Era vender agua en multinivel. Y me encantó la idea. Me volví a Bolivia y en Bolivia lo hice, pero no tenía nada de experiencia de hacer negocio. Nada, no tenía nada, ni siquiera capital, nada. Así que me fue muy mal, no voy a dar detalles. Después... yo no estudié programación, pero siempre me ha gustado programar. Me puse a aprender más a programación y hice una página que se llamaba Yesi.com. Era algo así como Alibaba, así que yo les eran unos 20 años que yo quería hacerlo para entrar, para que todas las empresas puedan vender. Algo similar a Alibaba, pero todavía no habían Alibabas. O sea, que usted pionero en esas ideas. Lo hice la página, pero como no sabía vender, o sea, no sabía qué hacer. Esas veces no habían TikToks, no había nada. Y que yo vaya a hablar ahí, decir, sí, regístrese acá. Y me sentía ahí, no hacía nada. Así que no me fue bien la página ahí, pero no, de nada te sirve algo bueno si tú no eres buen vendedor, ¿no? O sea, claro. También me fue muy mal. Después de eso tuve otras ideas, o sea, y en todas me iba mal. Y en eso conocí otra empresa de multinivel de café. En uno de los intentos que hice de hacer empresa, me fue muy mal, me metí en problemas de juicios y todo, y tuve que irme a Perú. Ya, y en Perú un día fuimos a una... Antes de eso, siempre he sido una persona que consume quinoa, amaranto, linaza, chía, sésamo, pues me sabía de memoria las propiedades y todo, y era mi forma de alimentarme y de mi hija, ¿no? Así que siempre yo recomendaba a la gente, siempre, pero nunca sabía cómo puedo vender, porque aquí no venden ahí, no sabía qué hacer. Pero cuando entré a esta empresa de café, estábamos tomando el café en un negocio así de lujo, y de pronto se me viene la idea, porque la idea se te viene así, y las ideas así siempre a mí se me han venido. Se me viene la idea y, pero puedo vender la quinoa en snacks, lo puedo hacer, el amaranto, la chía, todo se puede vender en snacks. Y me quedé con la idea, ahí seguía yo ahí trabajando con el café y me volví para Bolivia. Estaba en Cochabamba, de Cochabamba me vine acá a Santa Cruz y abrí un snack que se llamaba Coffee Gold en el Parque Urbano, por donde nadie pasa. Me fue muy mal. Terminé, aquí cerquita. Sí, en la Cerracería Sur. Y me fue muy mal, quedé debiendo más bien dinero, no podía pagar ni el alquiler, nada, me presté dinero de un señor que me hizo problemas, un desastre. Y estaba tan mal pero tenía 2 clientes fijos. Imagínate, 2 clientes que mantenía, o sea, que venían unas 2 veces a la semana, pero venían. Había un piloto, no sé al señor, quisiera encontrar al señor, era un piloto y había un señor que venía con 3 muchachas casi siempre. Pero dije yo, si hay esos 2 que vienen siempre, quiere decir que simplemente tengo que buscar más de estos, ¿no? Y me fui, como aprendí a trabajar con diseño, me hice unos volantes, me fui al mercado Abasto. En el mercado Abasto yo me acercaba a las vendedoras y les decía, sí, somos de una empresa que estamos queriendo entrar con productos naturales, saludables, como la quinoa y amaranto, les decía, y les mostraba el folletito que era muy bonito, elegante, yo diseñador lo hacía bonito, ¿no? Y le daban, y me decían, sí, sería fantástico, aquí la comida es lo mismo, y sería bueno, yo ya veo un poquito, ¿no? ¿Y quién preparaba las comidas? Yo. ¿Usted? Sí, yo lo hacía todo. Ajá. ¿Y cómo era su menú del inicio? No era comida, era siempre, mis primeros jugos eran quinoa, siempre combinado con una fruta. Quinoa, puede ser con piña, con frutilla, con papaya, el amaranto exactamente lo mismo, la chía también con frutilla o con limón, tenía varias combinaciones. Y yo fui a hacer degustar eso en el mercado. Y bueno, la gente aceptaba y dije, la gente acepta, ¿no? Pero la gente te habla bonito hace rato, pero después prefieren la comida de todos los días, es real, ¿no? Y bueno, me gustó la idea y dije,
ya que en el parque urbano no funciona, me voy a abrir en el mercado. Y en el mercado Abasto, en el lado sur donde venden frutas, en el segundo piso agarré, segunda vez que cometí el error, ya, nadie pasaba por ahí arriba. Nadie, literal, no hay gente ahí arriba. Al mediodía suben unos cuantos a comer comida y después nadie sube. Y mi esposa bajaba y empezaba a ambular, y estaba embarazada y tuve a mi hijita y el punto fue que un día hicimos varios queques, pasteles de choclo y no había quien venda. Nunca antes había vendido yo. Ya yo hacía las masas y todo, intentaba, pero esta vez, esa venta directa, digamos, de gente en el mercado, así, nunca antes la había hecho, ¿no? Y dije, tengo que vender, o sea, necesitaba dinero, no tenía dinero ya. Y agarré los pasteles y salí y yo lo vendí en un rato, o sea, yo soy vendedor. Y dije, pues puedo vender, el problema está, y empiezas a darte cuenta, cuando cometes errores te comienzas a dar cuenta, ¿no? Que no estaba en el lugar adecuado. Y ahí dije, tenemos que abrir en un lugar donde pasa la gente. Y yo tenía un grupito con los cuales siempre intentábamos hacer algo. Entre ellos estaba mi ex esposa con su pareja, ya tenía otra pareja, ¿no? Y él también, siempre me llevaba bien con ella, también me ayudaba a vender y todo. Y le dije, tenemos que agarrar un puesto ahí al paso y que sea en un mercado, porque a los mercados llega masivamente la gente. No, yo no quiero, no, yo abandono, yo prefiero venderme así nomás y no se quedaron. Y dije, dinero no tenemos, me dice, no hay dinero, ¿qué hacemos? No sé, va a aparecer de algún lado. Y cabalito me llama un señor en la noche y me dice, quiero hablar con usted, me dice. No lo conozco, quiero reunirme con usted, me han contado de usted. Y viene el tipo y me dice, un tipo que tiene dinero, y no sé quién ha hablado de mí, no sé si mi hermana o quién será. Y me dice, él trae contenedores de China a la tela para que vendan para las cholitas, así, la tela más cara, y trae eso en contenedores de China. Y resulta que estaba viniendo un inversor que tiene mucho más dinero y le dice, busca qué podemos hacer allá en Bolivia. Y él me dice, no tengo idea qué hacer, ¿me puedes ayudar? Me dice, no. Y yo, lo único que le hablé fue de Zipi. Y ya se llamaba Zipi. Y ya le llamé Zipi. Cuando yo fui a Abasto ya le puse el nombre de Zipi. ¿Y de dónde viene el nombre? Zipi es un lenguaje de niños. Opo, lapa, copo, mopo, epes, tapas. Yopo, sopo. Y Zipi es sí, nopo es no. Ajá. Capa, fepe sería café, por ejemplo, ¿no? Ajá. En Zipi es... ya le entendí. Siempre todos los negocios que he intentado hacer siempre tienen una palabra positiva. Y Yesi, por ejemplo, era en inglés, yes, sí, sí. Más y tenía más y sí. No, que ver con partidos políticos. Qué interesante. Siempre los nombres he puesto. Y Zipi daba muy bien. Y yo le hablé de Zipi. Él me dijo una cosa, pero yo le hablaba de Zipi. Y me dice, yo tengo un puesto en La Ramada. Si quieres te lo doy. Ya lo alquilé, pero le puedo decir que no. Y era 11 de la noche, así, me lleva a La Ramada, a la Cruz Verde, y es un lugar horrible, pues, o sea, ahí, ¿no? Y voy, es el puesto. Y yo ya no le podía decir nada, y le digo, no entraba yo a La Ramada. Y ya lo acepté, y le digo, pero no tengo dinero para pagarte. Te lo puedo pagar después. Ya no hay ningún problema, no sé qué habrá visto él de mí, y me pagas cuando ya puedas. Y me dio la tienda. Y lo empecé a armar, destrocé todos los últimos muebles que había hecho con Coffee Gold y armé una tienda así a la vista en La Ramada. Y lo más difícil fue abrir el primer día, pero el día que abrí, desde el momento que abrí, Zipi funcionó. ¡Qué bien! Zipi funcionó así directamente, a partir de ese día nunca más me fue mal. Ella venía clientela, como yo era un vendedor y aparte de eso soy bastante hablador, me gusta hablar con la gente. Y sí me gusta hacer algo así como hagan ustedes, ayudar a la gente y siempre estoy trabajando con la gente, más que todo así de tú, a la primera que se me pilla alguien, trato de hacer algo porque sé cómo funciona el cerebro, todo, ¿no? Me doy cuenta y trato de ayudar. Así que la gente empezaba a venir, empezaba a aumentar las ventas, y bueno, ahí empezó a crecer. Y en eso conocí a una muchacha de 17 años. Un día aparece en mi puerta y me dice, ¿puede llamármelo al dueño? Me dice, ¿para qué? Quería que me alquile este pedacito. Era una cortina que tenía yo de unos 2,5 metros ahí en La Ramada.
Y me dice, quiero que me alquile este pedazo. Me dice, pero ¿cómo? ¿Para qué? Le dije, no, quiero vender café. Pero si es un snack, ¿cómo vas a vender café ahí? Le digo, ¿no? Y me dice, sí, pero mi café es saludable. Me dice, nosotros aquí vendemos café saludable, le digo, ¿no? Y jugos saludables. Sí, pero mi café siempre es distinto, me dice, ¿no? A ver, muéstrame su café. Me dice, es igualito que el mío, ¿le puedo ayudar? Me dice. Claro. ¿Y cómo que ayudar? No, yo se lo limpio. Y se entró y empezó a limpiar. Empezó a limpiar la mía. No entraba donde atendía. Y al día siguiente vuelve a venir. Tenía 17 años la chiquita de Sucre. Otro Jaime en versión mujer, Ajá. era, ¿no? Bueno, parecía esa actitud de usted. Sí, sí. Y nunca más se fue hasta el día de hoy. Se fue, no, se quedó ahí. Poco a poco empezó a agarrar confianza. Ya, después de eso mi hermana se vino al ver que tenía venta. Ya las dos me ayudaban. Tenía otros también que venían, pero después se fueron. Pero las dos se quedaron más que todo ahí. Y un día fui a Alto San Pedro. Y en Alto San Pedro vimos una tienda en alquiler. La tienda en alquiler. Pero este lugar es el mercado. Ya sabía que el mercado funcionaba. Y me acerqué, sí, le dije, pero todavía no está listo. En unos 3 meses va a estar listo, me dijo, ¿no? Y esta muchacha que siempre estaba trabajando, se llama Fidelia, ella, fue bastante enseñable. Yo le decía, lee este libro, leía. Haces esto, lo hacía. Vienes a tal hora, venía. Era increíble, tenía 17 años. Ya después me enteré que para ella era fácil venir ahí. Incluso salía a vender. Para ella era muy bueno porque sus papás le habían enviado a ella a los 13 años como doméstica, con una familia. O sea, para ella salir a vender o atender era algo más elegante, era algo mucho mejor. Era una oportunidad. Para ella no era trabajo ni vergonzoso ni nada, era mejor. Claro. ¿Ya? Así que cuando ya nos entregó el Señor, se tardó el Señor más de 6 meses, por suerte, porque no tenía dinero, ¿no? Nos entregó el CPS, empezamos como que se lo di a la muchacha. Se quedó ella, y en el otro CIPI se quedó mi hermana. Y yo me quedé sin CIPI. Me quedé sin CIPI porque yo les había prometido a ellos, si ellos lo atienden por un tiempo, ellos tenían que ahorrar dinero diariamente para pagar alquileres, todo. Si lo hacen bien, los CIPIs van a ser de ellas. O sea, fue mi palabra. Y yo me encargué ya por separado de producir el producto y entregarles directamente listo, ¿no? Y ahí nace el centro de producción, porque tenemos un centro de producción actualmente nosotros, ¿ya? Y desde entonces hemos ido creciendo de esta manera. En sí, todos los CIPIs solamente puede abrir una persona que trabaja, que comienza de limpieza, que realmente es responsable, que realmente empieza a prepararse, a leer, a hacer cambios, a tener, como dicen, ¿no? A ponerse la camiseta. Se nota la gente, no es cualquier persona que realmente se suma. Y CIPI es así, todos los puntos. Hay mucha gente que quiere invertir dinero y todo, no aceptamos. ¿Y cuántos CIPIs tiene a nivel Santa Cruz? ¿Ya están a nivel nacional? Estamos a nivel de Santa Cruz, estamos hasta Montero. Actualmente son 22, así como otros 2 más que funcionan, como 24 CIPIs que hay en todo Santa Cruz. ¿Todavía no están en los otros departamentos? Todavía no estamos, pero ya estamos para abrir un centro de producción en el Trópico. Ya también va a haber, en plena carretera va a haber ya un CIPI gigantesco, va a ser el más grande, va a ser turístico, donde van a haber plantaciones, viveros, va a haber un montón de cosas ahí, y también van a haber cabañas como para que nuestros clientes vayan a poder pasar allá. Y ya de ahí estamos pensando ya en pasar a Cochabamba, expandirlos. Tampoco es sencillo porque el lío es que se requiere centros de producción. Los centros de producción no es que puedes enviar desde acá, los productos caducan rápido. Pero muchos se deben estar preguntando, y yo también, porque yo soy vegetariana y desde que lo he escuchado hablar quiero ir algún día a servirme algo de lo que ustedes ofrecen. ¿Qué es lo que tienen ustedes en CIPI? ¿Qué puede ir uno y encontrar para comer, para tomar? Bueno, para comenzar, cuando he abierto CIPI, lo que más me interesaba a mí que la gente consuma siempre fueron los quinoas, diré, los jugos de quinoa, amaranto, linaza, chía, sésamo, porque cuando yo estaba en Italia, una de las cosas también que hizo que yo abra CIPI fue que en el aeropuerto habían libros, normalmente venden libros, ¿no? Y decía ahí, alimento del futuro. Yo me fijo, alimento del futuro, ¿no?
y había otro libro que cubría la parte de abajo. Y cuando yo lo levanté, ahí decía quinoa. Mire, en Europa. Ajá, en Europa, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar más, realmente la quinoa es un alimento completo. El amaranto, son alimentos completos, así que siempre era mi intención que la gente lo consuma. Entonces ustedes en Sipi pueden conseguir jugos de quinoa. Si tú te tomas un jugo de quinoa, literalmente ya no necesitas comer, es real. No lo digo yo, pueden revisar internet o lo que sea, o el amaranto, o el sésamo. Si investigan, realmente son superalimentos, no es un alimento más. Después, en nuestras comidas, en los almuerzos, es totalmente cero carne, todo tipo de verduras. Tenemos las hamburguesas, pero siempre son, digamos, de sésamo, o de poroto, o de trigo, hay mucha gente que piensa que a veces es carne, pero no es carne. Ay, mire, ya encontré mi lugar para ir a comer. O sea, todo, absolutamente todo sin carne, lo más saludable posible. Y bueno, también ahí tenemos los mates, un montón de hierbas, sésamo, moringa, tenemos, bueno, no sé bien, pero tenemos variedad de hierbas, totalmente natural, y casi todos los productos están en Bolivia, que son de acá. Así que ni siquiera tenemos que traer de afuera. Claro, y usted ha hecho el análisis de su competencia. ¿Cuál cree que es la diferencia o el valor agregado que tiene Sipi? Bueno, nunca me ha preocupado la competencia, sinceramente le voy a decir. No veo eso, no tengo ni siquiera tiempo para pensar en eso. Ya han intentado copiarme y todo, pero yo pienso que perder el tiempo en eso, ¿no? Yo pienso que es cuando uno hace bien las cosas, cuando uno lo hace correctamente, siempre le va a ir bien, ¿ya? Y si a eso uno le pone encima inteligencia, ¿ya? Porque hay que trabajar inteligentemente, hay que estar innovando constantemente, ¿ya? Lo bueno es que yo tengo un equipo que me ayuda bastante. Como hemos ido trabajando con gente desde abajo, entran de limpieza y terminan teniendo sus centros ellos de venta, ya le digo sinceramente, tengo gente muy capaz. Pero casi todos son muchachas jóvenes que ni siquiera han estudiado. Ah, mire, ¿no? Pero le digo, son máquinas, son personas ya, tienen esa mentalidad ya de empresario, ya no son comunes. Qué bien, o sea que usted encontró como que o sea, un lugar de donde usted saca a la gente que realmente es útil a su proyecto. Son parte del equipo y tienen su propio negocio. Así como Fidelia tiene su propio negocio, porque llega a ser de ellos. Son franquicias. Sí, es como franquicia, pero solamente siempre con el personal. A veces para que no llamen más, porque mucha gente llama, tiene que comenzar de abajo, de limpieza. O sea que si Maida quiere ir, tiene que empezar de limpieza. Claro, porque a veces uno limpia un día bonito, 2 días, al día siguiente está peleando con el compañero o ya no le gustó, ¿no? En cambio, ya la gente solito, ¿no? Va un cernidor que se va quedando, algunos pasan, algunos no. ¿Y qué consejo le podría dar a la demás gente, a los jóvenes que quieren emprender, que quieren hacer empresa? ¿Qué fases son las que ellos tienen que pasar y cómo lograr llegar a donde usted ha llegado? Yo pienso que emprender algo es fácil. Yo sé actualmente que es fácil emprender algo. Mantenerlo es complicado, ¿ya? Pero yo pienso que hay que lidiar más con toda la programación que hemos tenido desde niños. Ya, o sea, la gente en Bolivia normalmente no está preparada acá en la cabeza. Ya su mundo es distinto, están pensando totalmente en otras cosas. Para mí, clave es que siempre busquen otro tipo de personas para contagiarse, ¿no? Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, es el consejo que siempre doy a la gente, porque si tú vives en tu barrio, tu vecina, tus tías, tu mamá, la tele, todo, es difícil que salgas de ahí. Muy poca gente sale de ahí. Entonces, si tú estás consciente al menos que tienes que salir de ahí, por lo menos ponte a leer el libro. Cualquier cosa que intentes hacer no te va a ir bien si tú no cambias acá. Cuando emprendió muchas veces y no le fue bien,
y hasta que encontró lo que realmente lo ha llevado a dar lo mejor de usted y conseguir sus metas. ¿Cómo resumiría esto? Miren, a veces uno lee libros y pareciera que los libros son motivacionales, ¿verdad? Pero en este caso no, voy a ser bien sincero. Todos los problemas que he tenido me han ayudado. Si no hubiese tenido problemas, e incluso el problema de mi pareja de Italia me hizo fuerte. Gracias a eso comencé a leer más. Gracias a eso, o sea, fui más constante, ¿no? Más aplicado. Gracias a eso comencé a pensar, o sea, cualquier dificultad que a uno se le presente en el camino y no se quede ahí y siga continuando, es una persona que está más adelante de los demás. Sí, tiene... Eso es a mí lo que me ha ayudado, los problemas. Gracias a los problemas. O sea, que no eviten los problemas, pero tampoco van a meterse en problemas tontos, ¿no? A veces los problemas pasan. En una ocasión ahí, por ejemplo, me culparon de ladrón. Hasta ese problema me hizo fuerte. Ahí conoces abogados y todo, pero cuando te das cuenta que a veces no pasa nada, o sea, y tú sales de ahí, pero en ese momento tú te estás destrozando, te hace fuerte. Por ejemplo, cuando coincidimos, usted le hablaba a los jóvenes, donde decía que usted, o sea, lo disfruta, lo que produce con su trabajo, lo disfruta a plenitud. A ver, cuéntenos sobre eso que usted decía, de que viaja, de que, o sea, se da la vida que usted se merece del fruto de su trabajo, ¿no? Bueno, actualmente yo pienso que mis mejores logros, ¿no? Mi mejor logro es que todo el día estoy con mis hijas. Después, el comer saludable lo hago con mis hijas. Ya nos gusta viajar a veces al camping, nos vamos a Samaipata, a Villa, o sea, nos vamos a cualquier lugar y con mis hijas, ¿no? Y no esperamos ni feriado, ni esperamos que sea fin de semana. Normalmente no viajamos cuando es feriado, porque es donde más viaja la gente, y nosotros viajamos cuando no hay gente, ¿ya? O sea, más tranquilo, o sea, siempre con mis hijas. O sea que su mayor riqueza, su mayor logro es su familia. Sí, estoy tranquilo. Cuando quiero trabajo, cuando no quiero no trabajo. Pero sí me gusta hacer lo que hago, eso sí. Tampoco puedo estar sin hacer nada, me canso. Sí, yo creo que algo muy importante, ¿no? De que como que su filosofía de vida, sus hábitos de vida hace que también los contagie, los transmita y los comparta con su familia. Y creo que en estos tiempos eso es algo muy importante, porque por la falta de esta unidad familiar, se podría decir, hay tantos problemas, ¿no? Tantos jóvenes. Yo siempre digo, pucha, que los adultos estamos fallándole muy gravemente, se podría decir, a los jóvenes, porque los estamos abandonando a su suerte. No les transmitimos valores, no les transmitimos hábitos saludables, no les transmitimos sabiduría, filosofía de vida, valores, principios. Y el hecho que usted tenga tanta unidad con su familia, con su hija, realmente es algo muy, muy loable, ¿no? Y que habría que trabajarlo, y precisamente por eso es uno de las motivaciones de este proyecto, el poder recuperar estas tradiciones familiares que en realidad antes era así, ¿no? Sí, pues la mamá estaba siempre ahí. Sí, la mamá siempre para toda la familia, y últimamente hemos olvidado eso. ¿Qué nos diría de la situación actual que está viviendo Bolivia como país, que hay tal incertidumbre, de una situación económica que no sabemos cómo vamos a afrontar? ¿Qué opinión? Bueno, para mí bien, porque nosotros hemos duplicado las ventas. Ah, miren. Ya, o sea, no vemos tanto problema. Vendemos bien, sinceramente, ahora vendemos más que antes. Ya, no le vemos el problema. Siempre ha sido así. Los problemas siempre han existido. O sea, que piensen que ahora este problema es especial, la situación. Mentira. Siempre, en cualquier parte del mundo, siempre ha sido así. Pero siempre hay gente que está bien, sin importar. O sea, que es, no sé, o sea, ni por qué siquiera la charla. O sea, es mentira.
siempre hay. Pero lo único es que mientras unos se están quejando, otros están actuando. Esa es la única diferencia. Y otra cosa es que cuando el ser humano aprende a vivir, ya, no va a sufrir, por ejemplo, por una gaseosa. ¿Ya? El ser humano, o sea, le meten tantas cosas y sufre cuando no tiene una tele, por ejemplo, como si fuese el gran logro, la gran desgracia, no sé. Entonces les engañan mentalmente. No, tranquilamente. Mira, yo, por ejemplo, casi toda mi vida he sido pobre. La mayor parte de mi vida, hasta los 36 años, no, mi familia no tenía dinero. Pero siempre he sido feliz, créanme. Y si usted pudiera hacer una aplicación que le pueda llegar a todas las personas de Bolivia y del mundo y que pudiera hacer de que cambien esa actitud que usted acaba de describir, que muchas veces las guerras, las tormentas están tal vez solo en nuestra cabeza o son agravadas por nuestros hábitos o nuestras decisiones. ¿Qué tipo de aplicación o qué les diría? O qué? Bueno, yo pienso que no hay que hacer mucho, más bien hay que dejar algunas cosas porque lo que pasa es que a la gente la manipulan todo el tiempo y actualmente es más fácil manipularles. Por las redes sociales. Las redes sociales, la televisión. Ya, como todos se contagian de esa información, todos se van pasando lo mismo y todos viven en un mundo que no es real, ¿no? Si uno decide estar bien, puede estar bien. Lo que no tiene que dejarse la gente es condicionar. El problema es que la gente no cuestiona nada, simplemente vive lo que le dicen. Es verdad que hay un límite también, el tema de la consideración al otro y ese tipo de cosas, pero siempre que estén basados como con decía, el respeto ahí, claro, ¿sabes? en el respeto, pero después la única limitante tendría que ser la comodidad que uno pueda sentir a la hora de usar o de ir o de hacer las cosas y algo que o sea, que no vaya en contra de su conciencia, por ejemplo, ¿no? Tengo una sobrina que ella trabaja en una empresa y me dice, en mi empresa me dice, es una pirámide, dice, primero está Dios, después está la familia, después mi empresa, me dice. No, la empresa es una empresa de multinivel. Yo estoy muy de acuerdo. Si primero me cuido yo, si primero estoy sano yo, si primero me siento bien yo, mi familia va a estar mejor y mi empresa va a estar mejor. Acá arriba, primero estoy yo. En mi caso, primero yo. Yo estoy primero antes que mis hijas, les soy sincero. Yo en la mañana me levanto, me preparo mi desayuno, para mí me agarro me hago mi alpiste o me hago mi jugo, me tomo. Ya cuando se levantan mis hijas, ellas también están acostumbradas a prepararse para ellas. No en mi casa no hay un desayuno común para todas, ¿no? Cada uno en su puerta tiene pegado, primero estoy yo. Agradecerle, don Jaime, por haber venido. Hemos tenido una conversación que creo que hemos aprendido mucho, ha sido algo diferente a lo que generalmente, realmente usted es una persona que vive, hace revolución, pero digamos a su manera, que es algo que nosotros también queremos hacer, una revolución ética. Para terminar, quisiera que usted le mire a la cámara y le mande un mensaje a los jóvenes y a todas las personas, un mensaje, pero que les haga lo que usted sintió cuando vio a ese joven y que hasta lo hizo llorar, ¿no? Cuando lo escuchó. No sean del montón, cuestionen todo, no sigan simplemente lo que digan los demás, busquen otro tipo de gente. Normalmente la gente que logra algo está dispuesta a enseñar, solo que no hay gente que quiera aprender. Cualquier cosa que hagan, háganla bien. Desde donde están puede uno comenzar, desde un trabajo, lo que sea, se puede destacar, tiene que ser constante, tiene que ser puntual. No sean esa persona que antes deja charla, que yo tuve, la impuntual, la que hacía como sea, dejaba las cosas para mañana. Realmente era un fracasado y mediocre total. Hagan bien las cosas, sirvan a los demás. El que sirve a los demás siempre le va a ir bien. Tú lavas el plato de alguien, la siguiente vez te lo lava. Es así de sencillo. Eso.
Yo me quedo con lo que ha dicho, ¿no? De que hay muchas personas que quieren y están dispuestas a enseñar, solamente hace falta que nosotros tomemos la decisión de ir a tocar esa puerta, de llamar o de escribir a sus redes para que ellos tal vez nos puedan transmitir sus consejos, nos puedan transmitir sus experiencias, y eso es lo que precisamente queremos lograr con este proyecto. Llevarles historias de vida, consejos, experiencias de personas que han logrado, que a pesar de sus dificultades, lograr lo que ellos se han propuesto, y esperamos que ustedes también puedan disfrutar. Así que ya saben, síganos los buenos.